Muchos han escuchado hablar sobre Juan Velasco Alvarado, ya sea por sus padres o sus abuelos. Las reformas planteadas por este personaje durante 1969 fueron controversiales y por otra parte muy apoyadas. ¿La entrada de Velasco Alvarado al poder fue de gran ayuda o solo causó daños y prejuicios? ¿Tú qué crees? Además, ¿las reformas que decretó funcionaron? ¿Tú qué opinas? En este video te brindaremos información para que puedas responder todas tus dudas. Empecemos. Todo empezó el 3 de octubre con el fracaso del reformismo moderado a cargo de Fernando Belaúnde Terry, el cual fue sacado del gobierno por un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, estas dirigidas por Velasco. Este personaje dio a conocer que Belaúnde estaba involucrado en el escándalo de la página 11 del Acta de Talara, donde se da a conocer la venta del petróleo por debajo del precio, siendo así acusado por corrupción. Por este motivo, los militares en conjunto a Velasco anuncian que llevarán adelante las nuevas reformas generando lo mencionado anteriormente, dando así el comienzo a la historia del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. En este sentido, empecemos con las preguntas. ¿Cuál era la finalidad de este gobierno? Pues la finalidad de los militares en general era implantar medidas para saldar las fracturas internas y promover la modernización económica del país. Es decir, se buscaba acabar con la dependencia económica. Para conseguirlo, impulsaron reformas estructurales como la aplicación del modelo desarrollista, que alentó a la industrialización por sustitución de importaciones. Además, no olvidemos que también se buscaba el reconocimiento de los sectores sociales, así como también nuevos cambios que posibilitaran una nueva perspectiva educativa y cultural en el país. Ahora hablaremos del primer líder de aquel gobierno, es decir, Juan Velasco Alvarado. Antes que nada, debemos aclarar esta parte. Decimos primero, ¿por qué la GRFA fue dirigida en dos fases? La primera por Velasco de 1968 a 1975 y la segunda por Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. Volviendo a lo anterior, Velasco presidía de un proyecto nacionalista y militarizado, orientado por un sistema antioligárquico y antiimperialista, el cual buscaba transformar radicalmente la sociedad peruana. Si abrimos un paréntesis, Velasco manejaba un proyecto autoritario de modernización del país, es decir, él quería que fuera la tercera vía de desarrollo nacional, guiándose desde el principio ni con el capitalismo ni con el comunismo. En ese sentido, el GRFA mostró una política de autonomía frente a los Estados Unidos, potencia con la cual surgieron roces a raíz de la expropiación de la IPC, defensa de las 200 millas marítimas y la posición frente al tema Canal de Panamá. Todo esto ocasionó el corte de la ayuda militar norteamericana al Perú. Continuando, se establecieron relaciones internacionales con los países del bloque socialista. Además, se decidió unir al país al bloque de los no alineados o Grupo de los 77, sin dejar de lado que también se impulsó la integración regional aceptando el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. Él, como parte de su proyecto, propuso industrializar al país, reemplazar la Constitución por un estatuto revolucionario y, sobre todo, desarrolló un programa que desencadenó una de las reformas más controversiales, de la cual hablaremos más adelante. Ahora nos enfocaremos sobre el Plan Inca. ¿Qué fue el Plan Inca? Muy bien, este plan, que se dio a conocer el 28 de julio de 1974, fue un programa político de los militares que designó al Estado como ejecutor de las reformas estructurales que acabarían con los males del Perú, provocados por la dependencia del capital extranjero y el escaso interés de la élite tradicional por buscar un verdadero desarrollo del país. En sí, este programa buscaba cumplir lo que otros partidos prometían a boca suelta y que nunca cumplían, tales como el APRA y la Acción Popular. De esta manera, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas nacionalizó y estatizó los recursos que estaban en manos del capital extranjero, es decir, estatizó los sectores estratégicos, buscando dar cumplimiento al modelo desarrollista. Debido a esto, se empezó a decretar diversas reformas. En este video hablaremos sobre 3 de ellas. Antes de hablar sobre cada una de las reformas, tengamos en cuenta que la GRFA debía tener respaldo para poder ejercerlas. En base a esto, ¿qué hizo aquel gobierno? Pues aquel gobierno de manera estratégica creó el Cínamos, el cual sirvió como apoyo popular al régimen bajo la figura de la participación activa y consciente de los sectores populares en las tareas exigidas para el desarrollo económico. Todos pensaron que este sistema iba a perdurar, pero al final fue un total fracaso debido a que fue visto como reforma de manipulación a las masas por parte de los opositores del gobierno. En otros aspectos más concretos en relación con sus acciones tanto positivas como negativas,
Se puede decir que el Cínamos, o también conocido como Reforma Social, realizaba las siguientes actividades. Controlaba todas las acciones de la población, daba a conocer la agenda y medidas del gobierno, generaba campañas de adoctrinamiento político entre la población y además llegó a revalorizar la figura de Túpac Amaru. Una vez entendido cómo las reformas fueron aceptadas por todo el sector popular, es decir, la mayoría de los peruanos, hablaremos sobre cada una de ellas, empezando con la más discutida hasta el día de hoy. Este lema les dará una pista. La tierra es de quien la trabaja. Pues sí, estamos hablando de la reforma agraria, la cual se dio en 1969 cuando el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas emitió el decreto número 17716. Esta nueva ley planteaba lo siguiente. 1. Eliminar el poder tradicional de los terratenientes, oligarcas y gamonales. 2. Descartar todo potencial descontento e insurgencia campesina. Y 3. Mejorar la productividad de la agricultura y generar excedentes para reinvertirlo en la industrialización y así ampliar el mercado interno. En relación con el segundo objetivo, se dio la expropiación de las tierras. El gobierno militar expropió en primer lugar las haciendas azucareras de la costa norte y luego las de la sierra, donde incluyó absolutamente todo, es decir, los hacendados se quedaron sin tierras, ganado, maquinarias e instalaciones. Por otro lado, la entrega de tierras no fue a título personal, por lo cual aquellas fueron reestructuradas en cooperativas autogestionarias, donde los campesinos participaron de su administración, surgiendo así las cooperativas de producción en la costa, el CAP, y las sociedades agrarias de interés social, el SAIS. Durante el desarrollo de esta reforma se expropió 8,5 millones de hectáreas, las cuales fueron adjudicadas a 375.000 familias, equivalente al 25%, con una clara ventaja para los agricultores de la costa. Por otro lado, los campesinos de la sierra sacaron ganancias reducidas, siendo los de la zona sur los que prácticamente carecían de beneficios. En cuanto a logros de la reforma agraria, se encuentra la modernización de la estructura social, pues se minó el poder de las clases dominantes conocidos como varones del azúcar y los gamonales. Así, podemos resaltar que los más importantes de esta reforma fue que los campesinos obtuvieron un sentido de identidad. Entonces, podemos decir que con la creación de la reforma agraria se dio el fin del llanaconaje. Pues sí, ya que como Velasco lo dijo en su discurso, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Y así sucedió, debido a que el sistema de trabajo implantado por el virrey Toledo, que se basaba en el trabajo obligatorio de los indios en las haciendas o latifundios de forma gratuita y perpetua, dejó de existir el 24 de junio de 1969 con la reforma agraria, y gracias a partir de aquella ley agraria, los yanaconas y los feudatarios de las haciendas accedieron masivamente a la calidad de propietarios. Como manera de conclusión respecto a esta reforma, se puede decir que permitió acabar con el abuso de los hacendados, acabó con la servidumbre, pero en temas económicos fue totalmente un fracaso, debido a que la producción bajó drásticamente cuando pasó a manos de los campesinos por la falta de apoyo por parte del Estado para capacitarlos, ya que ellos solo sabían realizar las actividades básicas. En otras palabras, no sabían cómo manejar las tierras, manejar los procesos de negocio y productividad. Esto hizo que pasáramos de ser exportadores a dependientes de alimentos. Muy bien, ahora hablaremos sobre la segunda reforma basada en la industrialización, donde se dio un cambio radical en la estructura de la empresa privada tradicional, alterando las relaciones entre las dos clases fundamentales de la sociedad peruana, la burguesía industrial y el proletariado urbano. En este sentido, se hablará de cómo se dio su promoción. Como bien se mencionó al principio, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promovió la industrialización por sustitución de importaciones. Por ello se dio la Ley General de Industrias, con la cual se buscó desarrollar una industria pesada y de bienes de capital, fomentando a la vez la industria de bienes de consumo y reduciendo así algunos costos y otorgando crédito estatal. Asimismo, se dio el incremento de los derechos laborales y se crearon las comunidades industriales, mediante las cuales se buscó reglamentar las relaciones entre propietarios de las industrias y los trabajadores, alentando a que estos últimos participen en el directorio y en el reparto de las utilidades. Respecto a las empresas públicas, el Estado se convirtió en el primer empresario. Para ello aplicó una política de estatización del capital extranjero. De esta manera, en la gestión de los recursos surgieron Petroperú, Centromin Perú, Minero Perú, entre otros. Y por el lado de los servicios, se tuvo a
Entel Perú, Sedapal, EPSA y muchos más. Tengamos en cuenta que esta reforma no funcionó del todo. En primera parte se dio cierto estancamiento durante su desarrollo, pero ¿por qué? Pues con la estatización se empezó a depender demasiado de los insumos externos, generando inestabilidad. Y como segunda parte, algunas de las medidas planteadas no fueron muy bien recibidas, generando malestar social y siendo criticadas por el empresariado. Bien, ahora pasemos a la siguiente y última reforma, la de educación. Gracias al impulso de una serie de innovaciones en conjunto con el apoyo de Augusto Salazar Bondi, se planteó lograr una educación generadora de cambios, a través de una conciencia crítica de la realidad y el bilingüismo. Prácticamente se consideró el quechua como lengua oficial y a Túpac Amaru II como héroe de la independencia del Perú. Además, se promulgó la ley número 19.326, Ley Integral de Reforma de la Educación, mediante la cual se incrementó la demanda de servicios educativos. Bien, esas serían las 3 reformas más importantes con implicancias grandísimas en nuestra sociedad. Un dato que no queremos dejar pasar fue que Velasco era considerado como democrático en lo social, pero autoritario en lo político. En este sentido, un suceso importante de su paso por el poder fue el control de la prensa. Todo empezó cuando se dieron sucesos tensos entre los propietarios de los periódicos, los cuales pertenecían a familias oligárquicas, tomando una posición crítica contra el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. De esta manera, en 1974 se emitió el decreto de ley número 2681, donde se dio la expropiación de los medios de comunicación privados, medida que supuestamente fue concebida para democratizar o socializar el acceso a la información. Como todo tiene su fin, el gobierno de Velasco también lo tuvo, debido a múltiples razones tales como la crisis económica mundial del petróleo de 1973, la cual generó la caída de las exportaciones, deteriorando la economía nacional. También se dio cierto gasto excesivo en armamento militar y se manifestó la negativa por implementar una reforma tributaria, lo que provocó descontento social. Todo esto más el fracaso de las reformas, generando que el capitalismo del Estado se convierta en una carga para el país, provocando que el gobierno de Velasco se desplome, quedando susceptible a cualquier situación. En este caso, al golpe de Estado institucional dirigido por Francisco Morales Bermúdez, el cual dio a conocer la segunda fase del GRFA. Pues así, esperamos haber despejado tus dudas y haberte apoyado en la decisión de tus respuestas respecto a la llegada de Velasco al poder y de sus reformas. Eso sería todo por hoy y los esperamos para el siguiente video.